Buenos días, hermanos. Buen día. Gracias a Dios ya estamos enlazados. Y les voy a pedir que oremos para poner en las manos de nuestro Señor nuestros corazones, tener esa disposición, decírselo a Él, para que Él pueda obrar, y claro que lo hace. Independientemente de nosotros, Él perfeccionará la vida de Cristo en nosotros. Entonces, pero es bello poder reconocer que separados de Él nada podemos hacer, y que oramos para pedirle que abra nuestro entendimiento a su palabra para poder entenderla, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Dios, por este domingo hermoso, esta enseñanza, Señor, hermosa, maravillosa, de Primera de Juan, nuestro andar en Cristo. Señor, que sea el estilo de vida de esta iglesia, Señor, todos los aspectos positivos, Señor, de tu enseñanza en esta epístola, Señor, que sea la forma de vida de cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos perfectos, pero también reconocemos que tú eres perfecto y que tu obra perfecta, Señor, se está ejecutando en nuestras vidas, y que nosotros estamos animados, Señor, sinceramente animados a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que ya están aquí, de los que vienen en camino para el estudio. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos que ya se están enlazando. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Dios. Pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra tuya. Amén. Bien, gracias, hermanos. Nos sentamos. Bien, pues, si Dios nos lo permite, terminaremos estos versículos del 15 al 17 de Primera de Juan 2. Nos faltó ahí algunos puntos finales, pero te pido que estemos ahí en Primera de Juan 2, versículo 15. Bienvenidos. Qué gusto verte. Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Contundente. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no lo ha transformado. La salvación no existe porque la salvación transforma. La gracia transforma. Pero cuando una persona ama al mundo y ya es su hábito de vida, entonces el amor del Padre no está en él. Que no se engañe esa persona. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son las estrategias del diablo para seducir a las personas, para hacer caer a las personas en ese sistema mundial, porque eso es el mundo, el sistema mundial, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, esto no proviene de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Juan nos está diciendo un imperativo: que no amemos al mundo. Pero después nos dice por qué no debemos de amar al mundo. Y ahí tenemos tres aspectos. Uno, porque el amor del Padre no está en él. O sea, la persona que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es un motivo del por qué no debemos de amar al mundo. Otro motivo lo encontramos en el final del versículo 16. Dice, porque esto no proviene del Padre, no es conforme al Padre, sino es conforme al mundo. Ese es otro motivo. Y el tercer motivo es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí nos está dando el porqué de un creyente no debe de amar al mundo. El por qué. Ahora, estas tentaciones que estamos viendo aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso es la sensualidad, los deseos de los ojos es la codicia. Hablábamos el miércoles pasado, de que los ojos, el cuerpo también come por los ojos.
no solamente por la boca, sino por los ojos, y esa expresión incluso muy mexicana, pero créeme que es una expresión mundial, de que un taco de ojo no pasa nada, ¿no? Mas, sin embargo, la codicia entra por los ojos y excita la sensualidad que tenemos todos, esa carne, ese aspecto pecaminoso que aún mora en nosotros. Y aquí está diciendo el apóstol Juan que no hagamos eso, que no caigamos en el enredo del mundo cuando nos pone esas tres trampas de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida es la jactancia presuntuosa, pedante, de aquel que tiene pertenencias o bienes más que otro, ¿no? Eso son las formas como opera el mundo. Y aquí nos dice que eso no proviene del Señor. Entonces estas tentaciones no son del Padre, no vienen de Él. Recordemos que Dios no tienta a nadie. Recordemos ese pasaje de Santiago 1. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a la gente por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no lo hace Dios. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no tiene maldad, Dios no lleva a pecar a nadie, Dios no incita a pecar a nadie, Dios no creó el pecado, Dios es perfecto, Dios es santo, no tiene ni un ápice de maldad en su ser. Entonces, toda esta maldad no proviene del Padre. Eso es contundente y muy paralelo a lo que enseñó también Santiago en el primer capítulo de su epístola. Entonces, todo esto no proviene de Dios, no es generado por Dios y no es generado por el mundo. El mundo, entonces, hermanos, por consiguiente, es enemigo de Dios. Y todo lo que sea enemigo de Dios es enemigo de los cristianos. Y nosotros debemos considerar que todo lo que es enemigo de Dios es nuestro enemigo y nos tenemos que cuidar. Precisamente nosotros estamos estudiando esto para no ser burlados, porque una de las estrategias del enemigo es camuflajearse o hacerle creer a la persona que va a atacar que no existe, que es noble, que no va a atacar, que simple y sencillamente no hay guerra, hay paz. El mundo lo que muestra es una cierta paz, una cierta neutralidad, una cierta conveniencia. Pero definitivamente el mundo es enemigo de Dios, es enemigo del creyente y va a atacar a destruir. Obviamente, hermanos, destruir a Dios nunca podrá hacerlo. Dios es el que va a destruir a ese sistema mundial, a ese mundo. Pero en la medida de lo posible, Satanás, a través de la seducción del mundo, lo que pretende es llevarse al infierno la mayor cantidad de gente que pueda. Él es un egoísta, gobierna el mundo, los pensamientos mundanos de los hombres son gobernados por Satanás y lo que quiere es simple y sencillamente, si no puede derrocar a Dios, si no puede fastidiar a Dios, lo que va a hacer es fastidiar a toda la humanidad, porque Dios ama a la humanidad. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mundo es enemigo de Dios y por consiguiente enemigo del cristiano. El mundo es un franco opositor de Dios, está en rebelión, pues está controlado por Satanás. Si un creyente abre su corazón, sus ojos y su vida a los deseos mundanos que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, entonces tiene que esperar el destino del generador de todo esto. O sea, si el destino del mundo va a ser la destrucción y si una persona ama al mundo, entonces no puede esperar otra cosa más que ser destruido. Es como si le advirtieran a una persona que un edificio se va a caer o que viene ahorita que está esta cuestión de los huracanes, ¿no? Sabes que francamente viene un huracán y va a entrar en categoría, ¿cuál es la más fuerte? La 5, ¿no?
la categoría 5, y va a entrar así, el ojo del huracán va a estar justo arriba de tu casa. Salte ya y vete a un lugar seguro. No me salgo, porque amo mis pertenencias, porque amo esto, porque no puedo dejarlo. No puedo dejar mi refri, no puedo dejar mi cama, no puedo dejar mis pertenencias, aquí me quedo. Y se le insiste y se le insiste que esa casa va a ser destruida y todo lo que está ahí va a ser destruido, y sin embargo se aferra porque tiene mucho más amor por las cosas que amor por su propia vida. Así pasa con los que aman al mundo. El mundo va a ser destruido, va a venir Dios con su huracán destructivo a aniquilar todo lo que es el sistema mundial. Y Dios advierte: no ames al mundo, salte de eso, porque todo eso va a pasar, va a ser destruido. Y sin embargo la gente, por amor, se queda en el mundo y se aferra al mundo, a sus pensamientos, desecha a nuestro Señor Jesucristo. Y simple y sencillamente, si el mundo va a ser destruido por Dios, Dios va a destruir a todo lo que esté dentro de ese mundo, incluso a los que aman ese mundo. Por eso es enfático, hermanos, lo que dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan: no améis al mundo, salte de eso ya. No participes en eso, no tengas amistad en eso. No tengas amistad de eso. ¿Por qué? Porque si lo amas, tú también serás destruido, ¿no? El verdadero creyente entonces debe de desechar al mundo, no solo por lo que es. O sea, si el mundo es un opositor de Dios, entonces yo tengo que desechar a un opositor de Dios, ¿no? Tengo que desecharlo. O sea, el verdadero creyente no solo desecha al mundo, no solamente por lo que es, sino por lo que le va a pasar al mundo, por lo que es el mundo, por lo que hace el mundo, por lo que es, por lo que hace y por lo que le va a pasar. O sea, por esos motivos, hermanos, simple y sencillamente un creyente no debe de coquetear con el mundo. No es de extrañarnos ver que el mundo, bajo el liderazgo de Satanás, sigue atacando a pecadores por medio de estas tres mismas sendas de tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa es la forma como ataca Satanás a los inconversos. A diferencia de esto, hermanos, de los inconversos, los cristianos no somos esclavos del diablo. No nos ataca por ese medio. Claro que nos ataca, pero nosotros no cedemos ante eso, porque nosotros tenemos formas espirituales para detener el ataque perturbador del mundo. Te pido que vayamos a 1 de Pedro 5:8. Viene el sistema corrupto del mundo gobernado por Satanás. Satanás es un ángel caído que va a ser destruido eternamente. Todas sus huestes de maldad, esa tercera parte de ángeles caídos, también van a ser destruidos, y todos los rebeldes, todos los que se asociaron, todos los que amaron la falsedad de Satanás, todos esos van a ser destruidos. Satanás fue seducido por su propia concupiscencia. Los ángeles caídos fueron seducidos por Satanás. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera esos ángeles pudieron decirle: no, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y ellos fueron seducidos por Satanás y fueron jalados por Satanás. Luego viene Satanás, engaña a Adán y Eva, y son seducidos y son engañados por Satanás y jalados a ese orden mundial. Toda esa cadena de desgracia, hermanos, va a ser destruida. Mas sin embargo, nosotros como cristianos, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad. O sea, ustedes sí pueden hacerlo. Sed sobrios y velad. O sea, estar al pendiente, estar expectantes, estar en una posición donde no puedan ser ustedes seducidos. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar a las vivas espiritualmente? Porque vuestro adversario, el diablo, el adversario no es amigo, ¿no? Hay gente que dice: hago pacto con el diablo. ¿Para qué? ¿Para amistad? Es el peor traidor. Ese no ama a nadie, ese va a destruir a todos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual
resistid firmemente la fe. O sea, por medio de la fe tenemos que resistir al enemigo, por medio de lo que creemos, por medio de la doctrina, por medio de la fe, por medio del conocimiento de la verdad, nosotros podemos resistir al enemigo. Cuando un creyente tiene información en su mente generada por la Biblia, se da cuenta de cómo es el mundo, se da cuenta perfectamente bien. Por eso leemos la Biblia, para entender los aspectos de ese mundo. Versículo 9, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En vuestros hermanos en todo el mundo el enemigo está atacando. Y estamos padeciendo por eso, más sin embargo nosotros podemos resistir a la acechanza del enemigo, a la sensualidad del mundo. Al igual que su Señor que ha sido redimido, al igual que nuestro Señor Jesucristo que nos ha redimido, mejor dicho, que nos ha redimido, nosotros tenemos, hermanos, capacidad espiritual para resistir con éxito la tentación de este mundo. Santiago 4:7, para recordarlo. Santiago 4:7. ¿Cuál es la forma para poder resistir al mundo, a la sensualidad del mundo? ¿No? Sabes que no te cases, o sea, unión libre. Sabes que si te casas, pues divórciate. Total, todo mundo lo hace, ¿no? Los argumentos, o sea, sabes que si todo el mundo está mal, pues entonces intégrate tú, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Esa es la situación. No. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. La mejor forma, la forma más efectiva, hermanos, de vencer al mundo, a la tentación del mundo, es sometiéndonos a alguien. En esta vida, hermanos, somos esclavos, todos somos esclavos, no hay nadie libre. O la persona es esclava del mundo, o la persona es esclava de Cristo. Y aquí está diciendo, la mejor forma de que tú salves tu vida espiritual es sometiéndote, someteos pues a Dios. Tienes que entender que eres un esclavo y te tienes que someter a Dios para vida eterna. Porque Él es un buen amo que va a salvar a su pueblo. Someteos pues a Dios. Pero si no lo haces, si no resistes al diablo, someteos pues a Dios. Resistid al diablo en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si tú te sometes a Dios, el diablo no va a poder. Y ahí el diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir como cobarde. Romanos 8:13, recordemos también eso, es un pasaje maravilloso que hemos estado estudiando en este estudio de la mortificación del pecado de John Owen, que sigo exhortando, animando a los hermanos a que compren el libro, lean el libro, estudien el libro, porque es algo muy, muy, muy necesario para la vida del creyente. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si tú te levantas en contra del mundo, pero estás lleno del Espíritu Santo, tienes la presencia espiritual del Espíritu Santo, entonces tú mortificarás las obras de la carne. Tú vas a hacer morir la carne en ti. Pero si no lo haces y te dejas seducir por el mundo, la carne te va a matar a ti. Y eso, hermanos, es una advertencia muy sobria, muy solemne. No debemos amar al mundo porque su destino es la destrucción, simple y sencillamente. Pero hay gente necia, hermanos, bien necia. He escuchado expresiones de muchachos que dicen, bueno, déjame echar a perder mi vida y después la arreglo. Déjame experimentar después, ¿no? Y ellos creen que va a ser así de fácil. Pero la realidad es que no lo es así. Veamos la expresión ahí en el versículo 17. Desde el 16. Ahí, primera de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no debemos amar al mundo, pues es evidente, hermanos, que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No debemos de amar al mundo, ¿por qué? Porque lo que hay en el mundo no es conforme a Dios, no es el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios, no encontraremos la bendición de Dios, porque todo lo que hay en el mundo no es conforme a Dios, sino es conforme al mismo mundo. Eso es. Pero el otro motivo es de que en el versículo 17 es que el mundo va a pasar. El mundo va a pasar, el mundo va a ser extinguido, el sistema mundial va a ser extinguido. Entonces, la tercera razón por que los creyentes no deben de amar al mundo se refiere a que se refiere a lo que le va a pasar al mundo. Se refiere a eso. Así como Satanás fue desechado, el mundo, el gobierno mundial o el que gobierna el mundo fue desechado, de la misma forma, ese sistema gobernado por Satanás le va a pasar exactamente lo mismo. El principio de la muerte espiritual que impregna al mundo es exactamente lo contrario del principio de la vida espiritual que actúa en el reino de Dios. Esto lo dice el comentario de John MacArthur y creo que es una buena forma de verlo. O sea, el principio de la muerte espiritual que impregna al mundo, o sea, el mundo tiene el principio de la muerte espiritual. El que piensa como en el mundo, el que sigue al mundo, que entienda que hay un principio de muerte espiritual. Este principio de muerte espiritual es totalmente contrario al principio de la vida espiritual que actúa en el reino de Dios. En el reino de Dios hay vida espiritual. En el reino de Satanás, en el mundo, hay el principio de muerte espiritual. Entonces, los muertos vivientes en el mundo, porque esos son los que aman al mundo, son muertos vivientes. O sea, si siguen en ese camino de amar al mundo, dense por muertos, ¿no? O sea, y esto es, no sé si alguien aquí ha recibido alguna vez una amenaza, o una amenaza incluso hasta de muerte, ¿no? O sea, date por muerto. ¿Y cómo te pones, no? O sea, creo que sí ha de ser una cosa complicada que te digan, date por muerto. Y luego más cuando el que está amenazando es verdaderamente violento y hace efectivas sus amenazas. Pero aquí, hermanos, déjame decirte una cosa. El que está amenazando a Satanás, a los que aman al mundo y al mismo mundo, es Dios. Y Dios cumple tanto sus promesas como sus amenazas. O sea, la amenaza que tiene el mundo es franca, es directa y efectiva y se va a ejecutar sí o sí. Está decretada y el que ha amenazado es Dios. Voy a destruir al mundo. Entonces, déjame decirte una cosa, hermanos, ese sí es un problema. Porque el que está amenazando, hermanos, es Dios mismo. Dios es el que está diciéndolo. Y mira, yo lo veo hasta como una forma de promesa. Te lo prometo que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, hay gente que no entiende la soberanía de Dios, no entiende la santidad de Dios, no entiende la justicia de Dios. Muchas veces el mundo mismo lleva a la gente a creer que no va a pasar eso porque Dios es amor. ¿Sabes que nada más nos está haciendo pero realmente cuando la gente muere, Dios va a hacer recibir a todo ser humano, porque Dios es bueno, un principio universal de salvación, o sea, Dios va a salvar a todo. Un universalismo es la tendencia satánica que dice que Dios va a salvar a todos y todos van a estar en el cielo. El infierno no existe. Eso no es cierto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no todos, solamente los que creen en Él, sean salvos.
sean bendecidos con la salvación. Entonces, hermanos, el mundo tiene un principio de muerte espiritual dado y decretado ya por Dios. Y en el aspecto de la voluntad de Dios, hermanos, en la voluntad de decreto, cuando Dios decreta algo, cuando Dios dijo, la paga del pecado es muerte, es un decreto, hermanos, sí o sí. Nadie lo mueve, nadie va a hacer que cambie de opinión. Y es justo. Si tú pecas, debes de morir. Está la advertencia. Entonces, nosotros, hermanos, no estamos amenazados de muerte. Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Mientras que el mundo tiene la amenaza de muerte, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Sí, Lupita, por favor, ayúdanos. Ajá. Sí. Por eso, hermanos, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, o sea, si a mí me desecharon, si el mundo me desechó, a ustedes también los van a desechar. Pero no se preocupen, yo ya he vencido al mundo. O sea, fíjate el Señor cómo está hablando. Dalo por hecho. O sea, cuando el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Cumplimiento de promesas y amenazas, casi siempre, hermano, está hablando en presente. Casi siempre está hablando como si eso ya hubiera pasado. Y tú dices, oye, el mundo sigue operando, prendes la televisión, entras todo, hablas con la gente, ¿cómo está? O sea, ya una situación, hermano, todo eso de equidad de género, todo que es un verdadero asco este mundo, ya es un asco. Por eso, hermanos, está como está enfermo. Esta pandemia muestra la condición espiritual de la humanidad. Así, hermanos, como todos están contagiándose y todos, hermanos, están en una situación de pánico, eso refleja la condición espiritual que tiene el ser humano. La enfermedad, hermanos, es el producto del pecado. El pecado trajo a la muerte y la muerte trajo a la enfermedad. Este mundo está como está porque se lo ganó, se lo merece. Esta pandemia es un aspecto del juicio de Dios, no es el juicio final, no es el juicio final, pero es un aspecto del juicio de Dios. Muchos dicen, ¿sabes qué? Es que ya nos llegaron las profecías apocalípticas. No, esto no es profecía apocalíptica, todavía no llega, hermanos, porque cuando vengan los males que Dios va a desatar sobre la humanidad, que tiene profetizado en Apocalipsis, son males que nunca antes la humanidad había visto. Y pandemias, hermano, esta humanidad ha vivido. Esto no son señales apocalípticas. Y si así de mal está el asunto, imagínate cuando Dios desate destrucción. Dios va a destruir al mundo. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, y esa palabra red en el griego implica una red masiva, una red de grandes proporciones, una red de esas circulares que echan los grandes barcos para capturar toneladas y toneladas de peces. O sea, va a ser una redada masiva. Mateo 13:47. Aquí Jesucristo está profetizando cómo va a ser esa aniquilación, previa a la aniquilación. Ve, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, toda clase de seres humanos. Y una vez llena, o sea, llena quiere decir que todos van a estar dentro de la red, que nadie se va a escapar, ni un pez se va a escapar de la redada mundial. Una vez llena, la sacará a la orilla y sentados, y eso implica con paciencia, con exactitud, empezarán a ver cada pez y dirán, este pez es bueno, entonces lo ponemos en un lugar de bendición, este pez es malo y lo desechamos. Ve esto, y sentados, y eso se refiere y lo entendemos y lo explica más adelante nuestro Señor, lo hará a través de sus ángeles,
recoge lo bueno en cestas y lo malo lo echa afuera. Así será el fin de este siglo. Cuando habla la palabra de Dios del día del Señor, del fin del siglo, se habla del juicio, ¿no? Saldrán los ángeles y apartará a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí van a llegar, van a ser destruidos los malos, los que no honraron a Dios, los que amaron al sistema mundial, los que amaron el mundo, el pecado, esos estarán ahí. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el infierno. Y algo impresionante de saber, hermanos, es que la gente cree que el infierno va a estar rodeado y que lo que va a torturar a las almas, y ni siquiera a las almas, sino a los seres ahí, porque van a estar en alma y cuerpo, creen que va a ser el fuego, pero realmente, hermanos, el fuego es un símbolo. Realmente lo que va a torturar a las personas no es el fuego, va a ser la ira de Dios. Aún, hermanos, en el infierno va a estar la presencia de Dios, pero va a estar en el aspecto de su ira. Dios va a descargar continuamente, eternamente y para siempre la ira en contra del pecado y de esos pecadores que fueron seducidos y que amaron al mundo. Entonces, ese es el destino de los que aman al mundo. Por eso la advertencia sobria del apóstol Juan, que dice: el mundo pasa. El verbo traducido como pasa es una forma de tiempo presente de una palabra griega que es parago, desaparecer. El mundo va a desaparecer. El mundo pasa. Pero la forma de la expresión, hermanos, en griego habla de una continuidad, de algo que ya está pasando, de algo que no va a pasar en un futuro, sino de algo que está progresivamente pasando, que está pasando ahorita. El mundo está pasando, el mundo ya está siendo destruido. Y está en una forma pasiva el verbo, o sea, ¿qué quiere decir? Que el sujeto está recibiendo la acción, el mundo está recibiendo la acción, no está haciendo nada. No es que el mundo diga voy a pasar, sino que el mundo está diciendo yo estoy pasando. Alguien lo está haciendo, y el que está haciendo esa obra de desaparecer al mundo ya es Dios. Es Dios el que está haciendo eso. El tiempo presente indica que el mundo ya está en proceso de autodestrucción. Cada vez que el mundo opera, se está autodestruyendo. Toda esta cuestión de la agenda homosexual, toda esta cuestión de legalizar las drogas, toda esta cuestión, todo eso, creen que el mundo, el ser humano se está perfeccionando. Creen que la humanidad está llegando a un punto donde está en una madurez tan importante, que están en un punto evolutivo, creen que está hacia arriba, pero realmente, hermanos, se están hundiendo. El mundo se está hundiendo cada día más a un paso acelerado. Estamos a tiempos, hermanos, de que el Señor ya está por regresar. El mundo ya está en un proceso de destrucción. Santiago 1:10. Para que veas esa expresión, pasa que hay muchas partes en la Biblia donde aparece esa expresión. Y no solamente de parte de Juan, ve Santiago 1:10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, el que ama las riquezas, dice, él pasará, ya está siendo destruido. El que ama las riquezas, el que cayó en la vanagloria de la vida, en la codicia, en los deseos de los ojos, y a fin de cuentas vivió para satisfacer su carne a través de las pertenencias de las cosas materiales, entonces ese pasará como ¿qué? Como la flor de la hierba, que un día está y un día ya no va a estar. Aquí tenemos unas flores muy bonitas que son lirios blancos, no sé, de repente salen ahí, pero esa flor dura un día. ¿Cuánto le va a durar el gusto al mundo? Nada.
Nada. Primera a los Corintios 7:13. Y los que disfrutan de este mundo, fíjate, ¿qué mundo habla Pablo? El mismo mundo que está hablando Juan. Como si no lo disfrutasen, o sea, como si no, les encanta eso, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ajá. O sea, amas algo que va a pasar de moda. Amas algo que simple y sencillamente no va a estar. Hermanos, tenemos que amar cosas eternas. La fe, la justicia, la verdad, el amor, son cosas eternas. Es lo que tenemos que amar. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas, ¿qué cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando los apóstoles hablaron del fin de las cosas, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería Pedro? ¿A qué se refería Juan? Se refería a todo lo que el diablo ha edificado como un sistema mundial. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues que sobrios y velad en oración. Todo el sistema corrupto del mundo contiene la semilla de su propia destrucción. O sea, el mundo, hermanos, tiene la semilla. La otra vez estaba viendo una película, La Guerra de los Mundos, ¿no? No sé si la llegaron a ver, ¿sí? Qué bárbaros, en lugares que pongan a orar y a leer la Biblia andan viendo cosas. ¿No? Pero bueno, se me pareció interesante que según unos extraterrestres, antes de que existiera la humanidad, sembraron dentro de la tierra un montón de naves y después llegaron y se metieron y salieron en un tiempo. O sea, una destrucción masiva, mundial, una semilla de maldad sembrada antes de la fundación o antes de que viniera la humanidad. O sea, fíjate que me he dado cuenta que de repente esos que escriben grandes novelas se basan mucho en historias bíblicas, ¿no? Pero déjame decirte que lo que dice Romanos 8, lo que dice Pablo en Romanos 8:20 es mucho más real que cualquier historia de ficción. Por favor, vete al versículo 20 de Romanos 8. Porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, incluso todo lo creado fue sujeto por medio del pecado a cosas vanas, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada. O sea, la creación, hermanos, cuando entró el pecado, no solamente echó a perder a los seres humanos, echó a perder todo. Si hoy una flor nace y muere, es por el pecado. Si hoy una estrella está y se está aniquilando, está muriendo, es por el pecado. Y aquí dice que, y en otros pasajes de la Biblia, que el Redentor incluso de toda la creación es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él no solamente vino a salvar a la humanidad que cree, sino también vino a salvar a toda la creación de la opresión del pecado, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud cuando venga Cristo, esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como Dios liberta a sus hijos, libertará de la opresión del pecado y de la destrucción y de la muerte a toda la creación. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo regrese, hermanos, a emitir juicio y a condenar y a separar a los suyos para gloria y a separar a los que no son suyos para destrucción, en ese momento, hermanos, viene la era, o viene esa parte gloriosa que nosotros creemos del estado eterno, donde ya nada morirá. Dios destruirá el universo físico al final del milenio y justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Ve a segunda de Pedro 3:10. Dios en el pacto noéico dijo que no volvería a destruir a la humanidad por medio de agua.
Lo dijo, ya no voy a destruir a la humanidad. Fue un pacto de vida, el pacto noéico. Ya no voy a destruir a la humanidad pecadora, se lo merecen, pero ya no voy a destruir a la humanidad pecadora por medio de agua. Pero aquí Dios va a destruir a la humanidad y va a depurar. Hay algo interesante aquí, hermanos. Dios no va a destruir el mundo. O sea, esta tierra no la va a destruir. Esta tierra la va a purificar por medio de fuego. Vean esto, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá. Ahí debes de tener cuidado con esa expresión, el día del Señor, porque puede significar dos cosas. O puede significar el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, o el día del Señor puede significar, y en este caso el contexto no lo dice, el día del Señor es el día del juicio de Dios, la venida del juicio de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se lo esperen, cuando la humanidad esté, pero creyendo que ya la hicieron, gozándose en su pecado, en esa plenitud, como ladrón en la noche es opresivo, así vendrá el día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Escucha esto, la tierra y ¿qué? Y las obras. O sea, la tierra, hermanos, va a ser purificada. Lo físico va a ser purificado por el fuego, pero también las obras, la mente, el gobierno, el sistema mundial y sus obras, todas esas van a ser quemadas. Todas. Pero déjenme decirles, hermanos, que eso no era lo que tenía Juan en mente cuando dijo que el mundo pasa. El apóstol miraba adelante hacia la destrucción del sistema mundial satánico. O sea, más allá de decir se va a depurar el mundo por medio de fuego, Juan lo que veía era la destrucción del sistema mundial satánico y a todos los que se aferran a sus deseos, a los que se oponen al pensamiento de Dios y quieren imponer su propia ideología que va en contra de nuestro Señor. Ve Apocalipsis 18:21. Y este pasaje fue revelado por Jesucristo al mismo apóstol Juan. Apocalipsis 18:21. Recordemos, hermanos, que el lenguaje que utiliza Apocalipsis es alegórico, pero te apunta a una realidad. Y vean esto, Apocalipsis 18:21. Esto es lo que Juan estaba pensando cuando dijo el mundo pasa. O sea, va a ser destruido. Va a ser destruido. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Y entendemos que las piedras de molino eran piedras masivas, que incluso en Mateo 18:6 dice que aquel que hiciere pecar a alguno de estos pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino en el pescuezo, en el cuello, y echarse a lo más profundo del mar. O sea, esto se refiere a que van a ser aniquilados. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. ¿Para qué? Para emitir un juicio en una destrucción que va a ser para aquellos que fueron en contra de Dios. Y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu serán derribada Babilonia. Y ahí Babilonia tenemos que verlo como el sistema mundial. Babilonia siempre fue contraria a Jerusalén. Entonces el sistema mundial va a ser destruido con juicio, con una gran piedra, con algo masivo, con algo que simple y sencillamente no van a poder evadir. Sí. Exactamente. Esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo, que viene esa piedra sobre esa estatua y empieza a destruir toda la estatua, representando la destrucción de parte de Cristo de todos los imperios mundiales, ¿no?
Entonces dice ahí, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, nunca más. Y escucha esto, y voz de arpistas, de músicos y de flautistas y de trompeteros, dice, no se oirá más en ti. ¿Qué quiere decir? Que ya no habrá música. Todo el sistema mundial regido, incluso hermanos, la música gobierna. Dime qué oyes y te diré quién eres. Pero dice, el sistema mundial, la música desaparecerá. Obviamente, hermanos, no va a desaparecer para siempre, pero la música del sistema mundial va a desaparecer para después escuchar la alabanza eterna a Jesucristo, a nuestro Señor. Entonces, dice, músicos, flautistas y trompeteros no se oirán más, la música cesará, y ningún artífice de oficio alguno se hará más en ti. O sea, ya no va a haber industria. Se va a aniquilar todo eso. Ya no va a haber industria. Ni ruido de molino será más en ti. Los molinos producían comida. Ya no va a haber comida. Todo el sistema mundial, la economía, política, todo eso, hermanos, va a desaparecer. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de reposo, ni voz de esposo, perdón, y de esposa se oirán en ti. Porque tú ya no se casarán, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. Y esa palabra, hermanos, hechicería se oye como mágico y todo esto, implica algo así, pero la palabra en griego es farmakeia. Y farmakeia es drogas, drogadicción o tráfico de drogas. Dice, aún tu tráfico, tu legalización de drogas y todo eso cesará, será enjuiciado, destruido. Dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todas las naciones, ¿cómo están ahorita? ¿Qué es lo más New Age, lo más contemporáneo, lo que expresa que un gobierno es realmente un buen gobierno? Pues legaliza las drogas. Dice, fueron engañadas todas las naciones por la hechicería. Y en ella se halló la sangre de los profetas, escucha esto, y de los santos. O sea, los profetas llegaron, ¿qué decían los profetas de Dios? No, así dice el Señor, no hagan eso. Y sin embargo, ¿qué hicieron con los profetas? Los mataron. Y en ella la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, se hallaron en esas obras. O sea, ellos son culpables de asesinato, porque Dios mandó a gente a advertir, a pastores, profetas, la iglesia, a advertirle al mundo, detente, y ellos no hicieron caso y se dejaron seducir por el mundo. Y ellos son culpables de asesinato, porque mataron a los profetas de Dios. Estamos como en el tiempos de Noé. 140 años, ¿verdad, Lupita? Fíjate, o sea, hermanos, luego dice, ay, es que Dios ve que severo. Ve los tiempos de gracia de Dios. 140 años hablando a través de Noé, arrepiéntanse. 140 años. Dios es muy paciente, pero cuando llega el momento de que hasta aquí, es hasta aquí. El mundo pasa, hermanos, no es que el Dios va a destruir al mundo, Dios ya lo está destruyendo. Cada vez que el mundo actúa, se hunde más. Cada vez que el mundo actúa, se hunde más. Maestras de primaria enseñándole a masturbarse a los niños de 5 años. Y se creen muy liberales, muy contemporáneos, muy intelectuales. Hermanos, no hablamos con juicio, hablamos con juicio de Dios. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que amar al mundo y tenemos que seguirles predicando el Evangelio.
La ira es de Dios, de nosotros es el amor y proclamar el evangelio a toda esa gente que no conoce del Señor. Exactamente. Entonces, cuando hay una situación de dureza, dice Dios, ¿quieres revolcarte en el lodo? Revuélcate. Ve. ¿Eres como el hijo pródigo? ¿Quieres la parte de la heredad? ¿Te crees tú que quieres vivir como tú quieres? Entonces ve y húndete. Y cuando estés con malas amistades y cuando estés viviendo cosas que no son propias y cuando te des cuenta que ya estás incluso deseando comer lo peor que puede haber, relacionado con la peor gente, viviendo en un lugar deplorable que no era el lugar que yo tenía para ti, y si ahí te arrepientes y vuelves en sí de tu pecado, siempre va a haber un Padre que está dispuesto a recibirte. Hermanos, el mundo está siendo destruido, pero el arca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, aún sus puertas están abiertas. Pero en cuanto, hermanos, entre el último de los creyentes, quién sabe, hermanos, a lo mejor hoy llega el último y aquí en esta iglesia se humilla delante del Señor, entra al arca y ahí ya se completó y empieza, hermanos, el juicio. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando nosotros decimos venga tu reino, eso tiene un aspecto de juicio, hermanos, porque para que venga el reino, primero, hermanos, tiene que venir destrucción. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo, Señor, ya destruye todo. Cuando destruya todo, entonces vendrá su reino. Pero también cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo, Señor, permítenos evangelizar. Permíteme que más gente en tu gracia pueda entrar. Porque el día que ya se cierre el arca de salvación, el día que Dios complete el último de los convertidos, en ese momento, hermanos, se acabó la gracia. Y viene Dios ya no en modalidad de gracia. Cristo vino en modalidad de gracia. Hoy en estos postreros días está en una modalidad de gracia, salvando. Yo no vine a juzgar, sino a salvar. Pero cuando venga Cristo en su segunda venida, ya no va a venir a salvar, va a venir a destruir. Sí, Laurita. Uh-huh. Uh-huh. Dios juzgará. Y la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana. La gran ramera es Babilonia, el sistema mundial. Entonces Dios juzgará. Dios ejercitará entonces con prontitud y severidad sus juicios, condenará eternamente a los inconversos y dará gloria y bendición a los suyos eternamente. Vayan a 2 Tesalonicenses 1:6, por favor. Vean esta situación para lo que será para los impíos. 2 Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, al que persiguió al creyente, entonces tendrá la retribución de su persecución. Y al que fue perseguido, ese va a tener reposo. El que persiguió a los creyentes, porque hermanos, hay gente ya que odia a los cristianos, o sea, se burla. Y no sabe que realmente, principalmente se burlan de Dios, ¿no? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros.
Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, esto quiere decir, ¿en qué modalidad vienen? De juicio. Ajá. De juicio. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, no conocieron, no es de que, híjole, no lo conocí, no me interesó conocerlo. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que yo sí conozco a Dios, dirán algunos, pero nunca obedecí, nunca me humillé delante del evangelio del Señor Jesucristo. Pues estás en las mismas. Es que ¿por qué? ¿Por qué no voy a entrar al cielo y por qué voy a ser juzgado si yo creo en Dios? Sí, pero no obedeciste al evangelio del Señor Jesucristo. Y si desechaste a Jesucristo, desechaste al Padre. Porque Jesucristo y el Padre y Jesús son uno. Y quien desecha a Jesucristo está desechando a Dios. Y Dios eligió, hermanos, por su soberanía, que su medio de salvación iba a ser Jesucristo, no Él. O sea, no estoy diciendo una herejía. Porque no hay nombre dado a los hombres, hermanos, en el cual puedan encontrar salvación más que en el nombre de Jesús. Y Dios eligió que la salvación iba a ser en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová. Y quien no se sujetara al evangelio de nuestro Señor Jesucristo será destruido, aunque crea en Dios. Si no cree en Jesús, no cree en Dios, vaya. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Entonces Pablo, hermanos, afirmó que esos miembros no arrepentidos del mundo dejarían de existir. Eso sería, hermanos, Pablo no está diciendo que los inconversos dejarían de existir, porque hay una doctrina que le llaman aniquilación. ¿Qué quiere decir? En cuanto una persona muere, ya. O en cuanto entra al infierno, es consumido y se aniquila. No, eso no existe, porque en el infierno será el lloro y el crujir de dientes, y las expresiones son continuas, eternas. O sea, serán aniquilados, pero no serán aniquilados. No sé si me doy a entender. El sufrimiento será de aniquilación, pero nunca dejará de ser ese sufrimiento. Son anticristos, que son los que vamos a estudiar el próximo miércoles, porque es el pasaje que nos toca. Y está bastante extenso, quién sabe cuánto tiempo nos vamos a pasar ahí, pero va a ser un deleite estar ahí. ¿Estos tendrán aniquilación? No, sí serán aniquilados, pero nunca aniquilados. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Castigo qué? Eterno. O sea, aniquilamiento. No, el castigo ¿qué va a ser? Eterno. No va a ser de que lleguen, se consuman y ya. Luego hay de esas películas chafas o no sé, ideas medio raras, que cuando llegue una persona ahí al infierno va a ser torturado por Satanás y por sus demonios. Mentira, Satanás y los demonios van a ser torturados junto con ellos. El que va a torturar ahí va a ser Dios con su ira. ¿Sí? Realmente, hermanos, no, todos somos eternos, pero hay otros que son eternos para castigo eterno y otros son justos para la vida eterna. Mateo 25, 46. El proceso de autodestrucción del mundo se acelera y empeora en los años venideros. Segunda de Timoteo 3:13, ve, o sea,
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. De mal en peor. El que ama el mundo, hermanos, no se eleva, va cada vez hundiéndose más. O sea, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿No? Hasta que el Señor regrese, obviamente. Por otra parte, el que hace la voluntad de Dios, aquel que obedece a Cristo y confía en Él para salvación, no tiene nada que temer con relación a la destrucción del mundo. Vea Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esto es uno de los versículos donde creemos que la iglesia, por lo que creemos que la iglesia no va a estar, hermanos, en la tribulación, en la gran tribulación. Porque Jesucristo ha prometido esto. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Hay iglesias y son de sana doctrina que dicen que sí, la iglesia va a estar en la gran tribulación. Nosotros creemos que no. Escucha esto. Y esperad en los cielos a su Hijo, o sea, en el rapto, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, no vamos a sufrir eso nosotros. No lo vamos a sufrir. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios, hermanos, no va a derramar su ira en nosotros. Va a derramar su ira, hermanos, en los inconversos. Es la voluntad de Dios que las personas crean en el Evangelio, se arrepientan de sus pecados. O sea, esto se oye muy grave, pero tendríamos que ver que Dios todavía en su voluntad quiere salvar en estos tiempos. El juicio no ha venido. Cuando venga el juicio es que ya se acabó la gracia, pero es la voluntad de Dios en estos tiempos que la gente se arrepienta de su pecado, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es que acepte el Evangelio, el mensaje de salvación. Juan había oído antes estas palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Entonces la voluntad de Dios hoy es de que todo aquel que cree en el Hijo, que cree en el mensaje de salvación, que va a Cristo en arrepentimiento y fe, que le dice: Señor, confieso mis pecados y me arrepiento de mi maldad y hoy te pido que me recibas como tu Hijo, santifícame, yo quiero que tú seas mi Señor. Esa persona, hermanos, si lo hace sinceramente, si es inspirado por Dios, esa persona ya tiene vida eterna. O sea, ya la tiene. Y aunque esté en medio de un mundo caído, esa persona no está, hermanos, en eso. Nosotros no somos del mundo, y si el mundo se está hundiendo, nosotros vamos para arriba. Eso se llama santificación progresiva. Cada día, hermanos, somos más santos y el mundo es más impío. Cada persona que ha obedecido esta enseñanza es cristiana y permanece para siempre. Lucas 6:46. O sea, ¿por qué lo digo? Porque fíjate lo que dice el versículo 17 de Primera de Juan 2, te lo leo. Y el mundo pasa y sus deseos, o sea, todo eso, hermanos, va a pasar. Ya vimos cómo va a pasar. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No va a haber destrucción, sino va a haber prosperidad. Fíjate lo que dice Lucas 6:46. Es más, Mateo 7:24. Y con esto vamos terminando. Mateo 7. $24.
y ve el mensaje. Jesús acaba de dar el sermón del monte y dijo las verdades del reino, la ética del reino. ¿Cómo se entra al reino? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su pecado, los que decretan en su vida pobreza espiritual, bancarrota espiritual, porque ellos, si son honestos y reconocen la miseria espiritual, su pobreza espiritual, ellos recibirán la bienaventuranza del reino, de la vida eterna. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Mateo 5. Porque están arrepentidos de su pecado. Bienaventurados los mansos, ¿esos quiénes son? Los que obedecen a Dios. Fueron primero, se arrepintieron de su pecado, reconocieron su pecado, se arrepintieron de su pecado y después obedecieron a Jesucristo. Obedecieron al Evangelio. Esos ya entraron al reino. Jesús predicó todo eso en el Sermón del Monte y al final del Sermón del Monte dice esto: cualquiera pues, cualquiera que oyere estas palabras y las hace, no solamente es oírlas, sino que hacerlas. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. El mundo la atacó. El sistema mundial estuvo ahí atacando esa casa, esa vida. Pero esa vida, hermanos, escuchó la palabra e hizo la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué quiere decir? El que hace la voluntad de Dios permanece. A pesar de que el mundo quiera destruirlo, permanece. Y no cayó porque estaba aquella casa, porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. ¿Qué es la roca? El contexto no nos dice eso. El que escuchara estas palabras y las hace, esa es la roca. Escuchar la palabra de Dios y hacerla. Esa es la roca. Obviamente la roca es la piedra angular, es nuestro Señor Jesucristo, lo hemos visto, pero en este pasaje se está refiriendo a Jesús, que la roca que hace que una casa, que una persona permanezca para siempre, es obedecer la palabra de Dios, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Aquí hay gente, al rato vamos a estar más, y va a haber gente, hermanos, yo creo que ya son los menos, espero en el Señor que sea así, que escuchan, lo entienden, pero no lo hacen. Esos son los insensatos. Pero hay otro grupo, que yo espero que seamos la mayoría, que escuchamos y hacemos. Queremos hacer sinceramente la voluntad de Dios. Ahora, ve el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, ¿sabes qué? Jesús se está dirigiendo en el Sermón del Monte a grupos de personas y está diciendo, ustedes escuchan y obedecen. Pero hay otros aquí que escuchan y no obedecen. Dice, ¿a qué los compara ustedes? Dice, y no las hacen. Lo compararé con un hombre insensato, tonto, estúpido, tarado, necio. Dice, que edifica su casa sobre la arena. ¿A quién se le ocurre edificar su casa sobre la arena? Y descendió lluvia, igual, los mismos problemas, los mismos ataques, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, nosotros estamos, los que permanecemos en la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, los que nuestra vida, hermanos, es Cristo, los que andamos en luz, los que amamos la verdad, los que desechamos el mundo. Entonces, hermanos, nosotros podemos considerar que nuestra vida es estable. Nuestra vida, hermanos, es estable. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca que es la palabra de Dios.
Debemos de imitar mucho el carácter del apóstol Pablo cuando dijo que las cosas del mundo no le eran importantes. Cuando él dijo que fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, todas esas cosas que podrían darle hasta vanagloria, que era hebreo de hebreos, que su mamá era hebrea, que él también, su papá era hebreo, que era un hombre culto, era casi el miembro del Sanedrín, el mejor maestro del Sanedrín, Gamaliel, y todo ese tipo de cosas que simple y sencillamente no eran cosas malas, pero podrían convertirse en cosas malas si las ponía por encima de Dios. Él dijo, yo no las pongo por encima de Dios, y todo eso lo considero basura. Excremento es la palabra en griego. Todo eso es excremento para mí. Mis títulos, mi linaje, todo eso no vale la pena, es excremento para mí. No es bueno para mí. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, que es mucho más excelente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, al acto, hermanos, de un creyente desechando al mundo, a ese acto le podríamos llamar amar a Dios. Cuando un creyente desecha al mundo, claro que un creyente de repente puede caer, se puede enfriar, pero un verdadero creyente, hermanos, no se va a quedar ahí en el mundo. Va a ser levantado por el Espíritu Santo, por la obediencia, y va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Regresaré a la casa de mi padre. Dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Hermanos, tengamos cuidado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria, el jactarse o estar buscando cosas que simple y sencillamente son materiales, pero no son eternas, y ponerlas como algo importante, sumamente importante en nuestras vidas, puede llevarnos a la destrucción. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos, Dios, que en nuestros corazones podamos entenderla y aplicarla, Señor, como dice, Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que seamos una iglesia sensata, que no solamente escuchamos, sino hacemos, Señor. Que oigamos la solemne advertencia, Señor, y podamos considerar esto, Señor, que es verdad, y que tú, Señor, por amor, estás extendiendo, Señor, a tu iglesia para advertir. Te pedimos si hay algún hermano o hermana, Señor, que está debilitado, Señor, por su propia concupiscencia y está siendo seducido por el mundo. Señor, creemos que si verdaderamente es tuyo, Señor, tú lo levantarás de ese lugar para que pueda, Señor, arrepentirse, ir a ti, Señor, y confesar su pecado, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. No somos perfectos, pero amamos, Señor, el ser perfeccionados. Señor, pero si hay alguno que simple y sencillamente se dice cristiano, pero ama al mundo y su práctica es eso, Señor, y su actividad es hipócrita, Señor, ten misericordia de esa persona. Señor, tú aún, Señor, puedes salvarla. Te pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra tuya. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Me pasé ahí 15 minutitos. Quise acabar la enseñanza hoy para que el próximo miércoles ya estemos con el siguiente pasaje, que es los anticristos, el anticristo, que va a ser bastante interesante. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos a las 11.